Buenos días, licenciados, compañeros. Somos el grupo número 6 y nosotros venimos a hablar sobre las mezclas homogéneas y heterogéneas. Una mezcla está formada por la unión de sustancias en cantidades variables y que no se encuentran químicamente combinadas. En este caso sería dos mezclas de distintos líquidos o distintas masas. Una mezcla no tiene un conjunto de propiedades únicas, sino que cada una de las sustancias constituyentes aporta al todo con sus propiedades específicas. En este caso es que los líquidos aportan en su fase las cantidades adecuadas para hacer una sola mezcla. Las mezclas están compuestas por una sustancia que es el medio en el que se encuentra una o más sustancias en menor proporción. Se llama fase dispersa al medio y fase dispersa en sustancia que está en él. En este caso es cuando están las dos sustancias no conjuntas, es una fase dispersa. Cuando están conjuntas viene a formar, como anteriormente les mencionaba, una sola mezcla. De acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En este caso, de acuerdo a las cantidades de las partículas podemos saber qué mezcla estamos haciendo. Si es una mezcla que combina dentro de los líquidos y forma un solo líquido, valga la conjugación de las palabras, es una mezcla heterogénea, que los líquidos coincidan y se formen en un solo. Las mezclas heterogéneas son las cuales los líquidos no son polos iguales. O sea que nunca van a ser conjugadas o nunca van a ser un solo líquido. Entonces, seguimos. Las mezclas homogéneas son aquellas cuyos componentes no son identificables a simple vista, es decir, se aprecia una sola fase física. En este caso, puede ser la mezcla de agua con sal, que no parece ser una mezcla cuando ya está en su forma disuelta, pero sabemos que es una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, apreciándose más de una fase física. Cuando hablamos de la mezcla del aceite con el agua, estamos hablando de que aparecen dos fases físicas. Ya no es un solo, sino que no pueden ser conjugadas en un solo líquido porque no coinciden. El agua con la piedra o el agua con el aceite. En este caso también puede ser el agua con el diésel, el agua con la gasolina. Se puede dispersar, nunca van a ser una sola mezcla, nunca van a ser un solo líquido porque tienen propiedades distintas y nunca pueden ser conjugadas en un solo líquido, por más que intentemos o queramos hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre se distorsiona un motor cuando la gasolina tiene agua, siempre se distorsiona un motor cuando el aceite tiene agua y siempre se distorsiona un aceite que siempre tiene agua. En este caso, no pueden ser una mezcla homogénea. Siempre va a ser una mezcla heterogénea porque son dos fases físicas las que vamos a identificar dentro del líquido. Para hacer una fase heterogénea o homogénea, perdón, debe de ser una mezcla que al conjugarlos formen una sola fase física. En este caso, les ponía el ejemplo del agua con el azúcar, puede ser el agua con la sal, puede ser el agua, ¿con qué más lo podemos conjugar? Con un refresco, que aunque pierde el color, siempre va a seguir formando un solo líquido. Nunca vamos a ver dos fases físicas en una conjugación. Tenemos un claro ejemplo. Por ejemplo, yo teniendo en claro que para identificar la parte homogénea y la parte heterogénea tenemos que establecer ejemplos distintos. Podemos hacer una mezcla entre un refresco y agua y podemos hacer la mezcla entre aceite y agua. Entonces, para eso, teniendo claro, yo voy a prepararles el siguiente ejemplo y luego seguimos explicando. Aquí tenemos refresco y aquí tenemos agua.
si yo mezclo el refresco con el agua, nunca vamos a ver dos fases físicas dentro de la disolución. Pero si en este caso mezclo aceite con agua, ya estamos viendo que se ven dos fases físicas. Cómo el agua nunca va a coincidir con el aceite. Entonces, en este caso, estamos claros que para hacer una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, está muy fácil entender qué parte cumple. Esta es una parte homogénea porque siempre vamos a ver una parte física. Siempre va a haber una sola parte. En este caso es heterogénea porque hay dos fases físicas. ¿Cómo notar? Ustedes ven que si se separa el agua del aceite, es una mezcla heterogénea. Se ve muy claro, las dos fases físicas. Esta es una sola fase física. Ya vemos cómo el refresco entró en el agua, pero no perdió de ser una sola parte física. ¿Por qué? Aunque pierda el color, siempre es una sola mezcla. Identificándonos en ese punto y sabiendo cómo manejamos la parte homogénea y la parte heterogénea, teniendo claro ese punto, con los distintos ejemplos, quiero que tengan en cuenta cómo saber cuándo es heterogénea y cuándo es homogénea. Si ustedes hacen la disolución de no aceite de máquina, sino un aceite de casa, siempre se nota la disolución de las dos fases físicas. Y también pueden hacer la muestra del agua con sal para que la vayan entendiendo, y pueden hacer distintas mezclas, como el agua y la arena no van a ser siempre partes físicas, nunca van a ser una fase física. Así también pueden notar que el agua con el azúcar siempre van a ser una mezcla física, siempre una sola. También pueden verlo entre el cemento, la arena y el agua. Hay tres fases, hay tres materiales que siempre van a ser una sola fase física, aunque parezca que no pudieran coincidir, pero sí son heterogéneos. Para tener un ejemplo más complicado o más contraído de todo lo que implica ser homogéneo. Otra parte heterogénea es que queramos mezclar piedra con agua. Nunca vamos a tener una mezcla de piedra con agua, que en este caso podemos tener una mezcla de piedra con arena que quizás lo noten confuso, porque ustedes van a decir, pero la arena con la piedra pueden coincidir, pero siempre va a identificar cuándo es piedra y cuándo es arena. Nunca van a identificar que son un solo set, mientras que la piedra no la podemos conjugar para que sea homogénea, sino que siempre tiene que ser heterogénea. Si es sola puede ser homogénea, si es parte compartida siempre va a ser heterogénea. Pues creo que teniendo todo claro, hasta aquí, para saber qué es heterogéneo y qué es homogéneo, es todo de nuestra parte. Somos el grupo número 6, espero lo hayan entendido y lo hayan comprendido a la perfección. Muchas gracias.